Muy buenos días. Empezamos con lo que es la definición de lo que es hernias abdominales. Las hernias abdominales son defectos de pared por donde protruyen parte del contenido intestinal. Mayormente a veces el paciente viene y nos refiere que hay un bulto, una tumoración, que al reposo disminuye y cuando hace esfuerzo aumenta esa protrusión, ¿eh? Estos, Estas hernias pueden ser por defectos anatómicos, por debilidad de la pared abdominal o también por cirugías anteriormente realizadas. Hay unas características de las hernias reducibles, hernias irreductibles, hernias estranguladas y hernias recidivadas. Las hernias reducibles se refieren cuando el contenido de esta hernia que protruye por la pared se reduce, a diferencia de la hernia irreductible, en la cual este defecto, esta tumoración, no se reduce, pero no sufre cambios a nivel de la piel. No hay cambios de coloración, no hay aumento de calor. En cambio, en una hernia estrangulada, sí hay compromiso de flujo sanguíneo, hay necrosis, y esto compromete mayormente al intestino. Hay cuadros de obstrucción también, en la cual hay náuseas, vómitos, y a la vez comprometen y llevan un cuadro de shock. Y cuando se habla de una hernia recidivada, es una hernia que anteriormente ha sido operada ese paciente y en el transcurso de los años vuelve a aparecer esta hernia en el mismo lugar. Tipos de hernias. Las hernias más frecuentes que se encuentran a nivel de la pared abdominal, tenemos las hernias inguinales, que más o menos representa el 70 al 80%, hernias crurales o también llamadas hernias femorales, que viene a ser más o menos del 5 al 10%, hernias umbilicales, del 3 al 8%, hernias incisionales, también llamadas eventraciones, que más o menos representan del 2 al 7%, hernias epigástricas, que están por encima de la cicatriz umbilical, en la línea alba, que más o menos representan de 1 al 7%. Y hay otro tipo de hernias tipo RIL, de despeñezcamiento, que solo representa el 1%. Pero la hernia más frecuente es la hernia inguinal. Justo en la imagen vemos, en la parte final, en la unión entre el abdomen y la zona del pliegue del muslo, la zona inguinal. Características de esta hernia. Toda hernia tiene un anillo. El anillo es el defecto de la pared. Además se acompaña de un saco donde no contiene, este saco es un defecto en el cual no hay aponerosis, y esto origina la debilidad de la pared. Este saco tiene su cuello, su cuerpo y su fondo. Asimismo, en algunos casos, este saco se acompaña de una grasa preherniaria. ¿Y qué se puede ubicar en esta hernia? En la mayoría de los casos, si el paciente es gordito, se puede encontrar epiplom, pero si el paciente en algunos casos es delgado, se encuentra asas intestinales. Si la hernia es epigástrica o umbilical, mayormente se encuentra el epiplom. Pero en las regiones donde la hernia es inguinal o crural, mayormente encontramos asas intestinales. Puede ser ilion terminal o si no también el colon sigmoides. La etiología de las hernias. Es importante mencionar que siempre va a haber una debilidad y una presencia de un falso saco herniario. Acá tenemos una muestra de un paciente en la cual se ve un defecto herniario a nivel del ombligo. ¿Qué origina esto? ¿Qué factores desencadenan y hace que aumente esta hernia y que produzca cuadros de obstrucción, cuadros de complicación? En la mayoría de los casos que sea el paciente estreñido crónico. La gran mayoría de los pacientes que vienen acá al hospital son pacientes estreñido crónico, que han pasado por gastro, por nutrición, y no ha mejorado este estreñimiento y lo que origina es hernia. Después un paciente tosedor crónico, tipo bronquitis crónica, tipo enfisema pulmonar, el asma también. Pacientes que de un momento a otro, que son pacientes delgados, hacen un esfuerzo físico y presentan un aumento de una tumoración, especialmente a nivel inguinal. Tenemos también en pacientes mayores los famosos síndromes prostáticos. Mayormente a partir de los 50, 60 años, estos pacientes tienen un síndrome prostático más
en algunos casos acompañado una hernia inguinal. Entonces siempre es bueno verificar que si un paciente prostático, siempre examinar la zona inguinal o viceversa. Si el paciente viene por una hernia inguinal, siempre preguntar por problemas prostáticos, disuria, polaquiuria, nicturia, el tipo de chorro. Siempre hay una relación bastante frecuente en pacientes que vienen a la consulta con problemas de hernias inguinales y son mayores de 60 años, preguntar sobre síndrome prostático. Dentro de las hernias tenemos un grupo que se llama eventraciones, también conocido como hernias incisionales o hernias ventrales. Mayormente la característica de estas hernias son postcirugía. En otras palabras, estos pacientes son por debilidad de la pared, en algún caso hubo infección de la herida operatoria, fueron pacientes desnutridos, fueron pacientes que llegaron a la emergencia con una peritonitis y hubo una infección de la herida. Entonces, eventraciones, llamados también hernias incisionales o hernias ventrales, y son, con características importantes, pacientes posoperados. Como se refiere, posoperados, una de las causas más frecuentes de estas hernias son la laparotomía. Se menciona más o menos del 3 al 13% de los pacientes operados por laparotomía en algún momento de su vida van a debutar por una eventración. Estos pacientes vienen, como les mencioné, vienen por emergencia. Son pacientes, como les mencionaba, son pacientes nutridos, con infecciones, con peritonitis, tosedores crónicos, y en el transcurso de los meses van debutando con una hernia incisional o una eventración. Tipos de eventraciones, tenemos las agudas. Estas tipos agudas se acompañan mayormente de evisceración. Esto sí es una emergencia. En la postcirugía inmediata, mayormente estos pacientes presentan una evisceración y terminan en una cirugía en el transcurso de las 24 horas. Y las crónicas son que se presentan después de los 3 meses y que necesitan un tratamiento electivo, no de emergencia. Entonces tenemos las agudas, que son eventraciones más acompañadas de una evisceración, y las crónicas, que son propiamente las eventraciones. Los síntomas. El síntoma importante es la presencia de una tumoración, de un bulto, que refiere el paciente que cuando aumenta un esfuerzo, cuando carga un bulto o cuando se levanta, presenta esa tumoración. Mayormente el paciente dice un bulto. Es importante tener en cuenta esta tumoración, que cuando uno reposa o cuando descansa, esta tumoración desaparece. Eso va a ser un diagnóstico para diferenciar de adenopatías, de tumoraciones, de hematomas, de cuadros ascíticos, de quistes. En estos últimos no va a haber esta característica, en la cual la tumoración que protruye desaparece en el reposo. Otra característica importante de las hernias es el dolor. Dependiendo de la ubicación, va a producir un dolor tipo cólico, un dolor tipo hincante, y va a acompañarse de síntomas gastrointestinales, llámese náuseas, vómitos, falta de eliminación de flatos, de deposiciones, y que van a llevar en algunos casos, a una obstrucción intestinal, lo que también se conoce como una dispepsia herniaria. Pero lo más característico en esto de hernias es la presencia de una tumoración que se reduce en el reposo y que aumenta en el esfuerzo o a la actividad. Y cuando está complicada, el dolor aumenta. Sería mencionar un dato importante. Cuando el anillo, lo que llamamos también el cuello de estas hernias, son pequeñas, esas hernias tienden mayormente a complicarse, porque al hacerse un esfuerzo, a través de ese cuello va a salir una gran cantidad de epíplio intestino y que va a quedar atascada al querer regresar. Entonces, esas hernias pequeñas en algún momento van a dar más síntomas agudos, a diferencia de las hernias que tienen un cuello o un defecto más grande, en la cual, por la cronicidad, no va a producir cuadros agudos de emergencia. Es importante el examen físico. Siempre a estos pacientes hay que examinarle en posición parada. Y no, en el caso de la figura, no llegar a la emergencia con una tumoración grande en la cual aumentada de una obesidad en la cual el paciente ya no tiene más que una cirugía de emergencia. Entonces,
Recomendaciones. Siempre que tenemos una hernia, una eventración, siempre hacer un estudio, una evaluación del paciente en posición de pie. Y hacer fuerza, maniobra de Valsalva, de Lancet, para ver la protrusión de la hernia. Dentro de las hernias más frecuentes tenemos las hernias inguinales. Las hernias inguinales podemos ser directas o indirectas. Las indirectas son más frecuentes a nivel de la zona de varones, más frecuente en varones, por la persistencia del conducto peritoneo vaginal. Las hernias inguinales directas son mayormente por debilidad de la pared posterior y son más frecuentes en mujeres. Entonces, dentro de las hernias inguinales tenemos dos, las indirectas y las directas. Las indirectas, más frecuentes en varones, hay un conducto peritoneo vaginal que persiste, en algunos casos también le llaman congénita, a diferencia de la directa, que es más frecuente en mujeres y es por debilidad de la pared posterior. En este caso, lo que se va a meter en ese saco herniario son más que todo asas intestinales. Puede ser hilo terminal o si no colon sigmoides. Dentro de las hernias inguinales hay una clasificación, la que menciona la directa, indirecta y también la de Nyphus, que es más que todo para el tratamiento quirúrgico. En algunos casos, como en la foto, vemos pacientes que vienen con una hernia inguinoescrotal gigante, que son de larga data, en la cual el tratamiento, como veremos más adelante, tiene que ser con una prótesis. Entonces, y el postoperatorio inmediato es más complicado. A veces necesitan tratamiento por UTI, por neumología, por cardiología. Como le mencionaba, siempre que tenemos una hernia hay que tener algunos diagnósticos diferenciales. Lo más frecuente son las adenopatías. En caso que tengamos dudas de si es una hernia o una adenopatía, los exámenes auxiliares son importantes. Llámese la ecografía de partes blandas o también en último caso una tomografía. Pero como siempre lo menciono, el dato importante, que esa tumoración se reduce al esfuerzo, en caso de una hernia. En caso de una adenopatía, esto no va a reducirse, va a permanecer ahí la tumoración. Otro dato importante, en el caso de adenopatías, siempre va a haber un antecedente de infecciones anteriores a esta tumoración. Los famosos hidroceles también, en casos testiculares. Los lipomas, como lo vuelvo a repetir, en estos casos de dudas, siempre los exámenes auxiliares tipo ecografía, de partes blandas, nos ayudan bastante. Los tumores también, es importante una buena historia clínica, los antecedentes, si el paciente ha bajado de peso, si hay anemia, es importante. Y en todo caso, su tomografía, si es factible. Ascitis también es importante. En algunos casos el paciente viene con cuadros globulosos del abdomen que protruyen. En ese caso también como los exámenes auxiliares son importantes. O en caso que no tenemos, hacer una paracentesis. Hacer un buen examen clínico, ver qué tipo de semiología tiene. Si es matidez, si es timpánico, si hay síndrome de la oleada. Y cuando tenemos hernias inguinales hay que descartar quiste de cordón, tumoración testicular, hematoma testicular. Es importante este tipo de diagnóstico diferencial. La menos frecuente y la que nos dan más complicaciones son las crurales. Las hernias inguinales son las más frecuentes, pero no dan complicaciones como las crurales. Porque a veces dejamos pasar o no examinamos y son más difíciles de diagnosticar. Como se menciona, por ejemplo, en la diapositiva, son más frecuentes en mujeres. Por eso es importante cuando hagamos el examen clínico, siempre revisar la parte inguinal. Tratar de evaluar hasta la parte de la región del muslo, la parte del tercio superior, para poder descartar hernias crurales. Otra de las hernias frecuentes es la hernia umbilical. Se ubican sobre todo en la cicatriz umbilical. Buscar en pacientes gestantes, buscar en pacientes que han tenido obesidad,
en pacientes estreñidos crónicos el diagnóstico de hernia umbilicales, que es importante. En la gran mayoría de estos casos, la hernia umbilical va a tener un saco en el cual vamos a encontrar lo que se llama epiplo. No casi siempre encontramos asas intestinales. Las hernias epigástricas. Las hernias epigástricas se ubican a nivel de la línea alba, entre la región cifoidea y la cicatriz umbilical. Se dice que aparecen sobre la zona de los edificios de los vasos perforantes. Hay que diferenciar de la diastasis de recto. En la diastasis de recto va a haber una desplazación de los músculos del recto, a diferencia de las hernias epigástricas, en la cual sí va a haber un saco. En la hernia epigástrica el tratamiento es quirúrgico. En cambio, en el otro puede ser medidas paliativas. En caso de complicaciones necesitan un tratamiento quirúrgico. Pero hay que diferenciar hernias epigástricas versus diastasis de recto. Tratamiento quirúrgico. Toda hernia debe ser operada, porque las complicaciones son altas. Entonces, una vez que tenemos el diagnóstico de hernia inguinal, hernia umbilical, hernia epigástrica, siempre se debe indicar a nuestro paciente el tratamiento quirúrgico y no perder, porque a veces las hernias son pequeñas y regresan a los 3, 4 meses y las hernias han aumentado de tamaño y el tratamiento es más difícil, más cirugía, más tiempo hospitalario, más tratamiento y menos calidad de vida en el paciente. Los tratamientos quirúrgicos pueden ser herniorrafía o hernioplastía. ¿Cuál es la diferencia? La herniorrafía, en la cual se hace solamente suturas del defecto herniario, a diferencia de la hernioplastía, en la cual sí se coloca una prótesis. Algunos tipos de tratamientos son a nivel de la reparación de las hernias rafías con tensión. Tenemos la técnica de Bassini, de Malvet, de Chulle, de Nyfus, y las con prótesis sin tensión tenemos la de Listen, de Hilbert, y las vías peritoneales, llámese Nyfus, o también laparoscópicas. Algunas hernias no frecuentes. Las hernias no frecuentes tenemos las hernias de Riches, mayormente en la cual hay un peñiscamiento de la asa intestinal. Estos pacientes no puede haber una obstrucción bien marcada, solo una parte de la pared va a estar peñiscada y el resto del tubo digestivo va a estar completo. La hernia de Littré, en la cual en la hernia se va a meter el divertículo de Mecke. La hernia de deslizamiento, en la cual una parte del saco herniario está formado por un órgano abdominal. Y la hernia de Aimet, en la cual dentro del saco herniario se va a encontrar la apendicitis. Es un dato importante las complicaciones de las hernias. Toda hernia, como le mencionaba, debe ser operada, porque al final terminan en unas cirugías tipo laparotomías, terminan en ileostomías. Entonces la recomendación es puntual. Cada vez que tengamos una hernia diagnosticada, el tratamiento es quirúrgico, igual taquedad. Lo peor que puede pasar es, como en la figura que tenemos, que haya una ileostomía, o una colostomía, o una gastrectomía, en la cual el paciente va a tener que ser operado en una segunda operación y va a ser todo un proceso en el cual va a usar su bolsita de colostomía, va a tener que evitar infecciones, que se vuelva a obstruir. Entonces, como le mencionaba, toda hernia debe ser operada a tiempo para no llegar a las imágenes que tenemos. Una laparotomía, en vez de ser una incisión de 3, 4 centímetros, termina en una incisión de 15 centímetros, 20 centímetros, cuadros obstructivos o unas ileostomías. Y repetimos el consejo, ¿ya? Como siempre dicen, hernia diagnosticada, hernia operada. Acá tenemos una imagen de una cirugía que se ha hecho en el hospital sobre una hernia inguinal. Estamos con el residente operando. Y la otra es pacientes que llegan a complicarse y que necesitan cuidados intensivos. Y en algunos casos
estos pacientes aumenta la mortalidad. Entonces, de una simple hernia, a veces los casos de complicaciones son mayores, tanto en la calidad de vida del paciente, la mortalidad y los cuidados de salud. Justamente, doctor, bueno, usted mencionaba acerca de una de estas hernias, ¿no? De las poco frecuentes, de las que, por ejemplo, la que contiene el divertículo de Meckel. En ese sentido, doctor, ¿cuál sería más o menos la casuística que se ha observado en nuestro hospital referido a este tipo de hernia, por ejemplo? Estas hernias mayormente son pocas, más o menos según la literatura internacional, más o menos está en el 1%. En el hospital también está un poco menos. No es frecuente en pacientes adultos, mayormente es en pacientes jóvenes. Cirugía pediátrica tiene bastante pacientes, en este caso más que cirugía general. Siempre que vemos estos pacientes, en algunos casos terminan en anastomosis o terminan en colostomía, porque justo compromete el intestino, el hilo terminal. En nuestro caso, más o menos debe estar bordeando el 0,9% más o menos de las hernias no frecuentes. Llámese la hernia del Littré, es el nombre de la hernia cuando el divertículo se mete en el saco. Son preguntas clásicas a veces que nos preguntan en la visita médica, en los casos clínicos, estos nombres, ¿sí? O en el internado, tipo de hernia de Littré, hernia de Richter, hernia de desplazamiento. Por ejemplo, la hernia de desplazamiento se ve también frecuente cuando son pacientes prostáticos. Tienen una vejiga amplia, y entonces esta vejiga tan amplia es que protruye por el saco. Forma una parte, como le mencionaba, el saco herniario es como una bolsa. Y justamente esa bolsa, una parte de esa bolsa contiene en algunos casos, en pacientes mayores, la vejiga. Entonces, como le mencionaba, en pacientes prostáticos, en pacientes que encontramos una hernia inguinal, siempre hay que tener mucho cuidado en evaluar, porque posiblemente esté metido parte de la vejiga y por eso también tenga molestias urinarias, haya retención urinaria. Y la menos frecuente es, en este año me a encontrar una vez nomás la hernia de Aimedi, en la cual el apéndice tiene la peculiaridad de meterse en una hernia inguinal. Y nos da un cuadro de apendicitis y nos da un cuadro de hernia inguinal. Eso sí es una emergencia. ¿Hasta qué edad es operable una hernia inguinal? Complicación más frecuente de hernia inguinal y ventajas e indicaciones de abordaje laparoscópico. La edad operable de una hernia en adultos apenas se diagnostica, debe ser operada. Por ejemplo, en jóvenes se hace hernioplastías, ahora actualmente hernioplastías, para evitar menos recidivas. Colocar una prótesis, se menciona que con esto evitamos más o menos solo un 1 o 2% de recidivas. O sea, la edad no hay, apenas se diagnostica la hernia operado. Porque justamente en la figura que le mostraba de las complicaciones, no queremos llegar a las complicaciones o sea, lo peor que nos puede pasar como médicos en general, llegar al cuadro de ileostomías, a una cirugía grande, a una obstrucción. Entonces, el consejo es, paciente diagnosticado, paciente derivado a cirugía para tratamiento de hernia. Si es niño, derivado al cirujano pediatra para hacer una herniotomía nada más. ¿Sí? Herniotomía. En este caso en niños y no se coloca malla. Como están en crecimiento, la malla de un tiempo va a quedar chico para el paciente. Solo se hace herniografías o herniotomías en caso de niños. En caso de adultos sí tiene que ser colocada una prótesis. O sea, ahora la tendencia actual es todo paciente con hernia colocar una prótesis, o en otras palabras, una hernioplastía o hernia sin tensión. Las complicaciones más frecuentes en nuestro hospital tenemos las obstrucciones y las ileostomías. Eso sí, más o menos en nuestra emergencia, de cada 100 tendremos más o menos unos 7, 8 pacientes que terminan por causa de hernias en ileostomías o colostomías.
al final por una hernia y terminan con una colostomía y ileostomía del recto. Ventajas e indicaciones del abordaje laparoscópico. Acá en el hospital estamos realizando, hay dos colegas que están haciendo cirugía laparoscópica interesante. Mayormente la ventaja se utiliza mayormente cuando son pacientes con recidivas, es una opción. En pacientes de alto riesgo de comorbilidad, en la cual pacientes con trastorno de coagulación, pacientes con problemas de la columna, en la cual no se pueda colocar la anestesia regional, pero sobre todo esas indicaciones, pacientes con recidivas y pacientes que tengan algún compromiso a nivel de columna o trastorno de coagulación. Comparar los dos sería una buena opción de ventajas y desventajas. La convencional, la que aplicamos, la ventaja es que necesita una anestesia regional, se coloca una prótesis y la cirugía que más o menos deja una incisión de 4 o 5 centímetros. La ventaja de la laparoscópica es que las incisiones son pequeñas, como siempre se sabe. Lo malo es que es una anestesia general, obligatoriamente, y la recuperación es inmediata. Entonces, indicaciones: pacientes con recidivas, pacientes con algún trastorno de la columna en la cual no se puede aplicar la anestesia regional, y que algún trastorno de coagulación. Damos por concluida la telecapacitación del día de hoy. Muchas gracias.